¿Estamos solos en el universo? Esta es una de esas preguntas que nos podemos llegar a hacer cuando dirigimos nuestras miradas al cielo y contemplamos la magnificencia del universo. Al comprobar su vastedad, sencillamente nos resulta difícil pensar que solo en la Tierra estén los únicos seres con vida. La siempre presente duda, acompañada de la imaginación y bañada por la curiosidad, nos ha hecho suponer que es imposible que la Tierra sea especial o única, que es imposible que allá afuera no haya mundos como el nuestro, esperando a ser descubiertos cada uno con sus propias civilizaciones. No se trata solo de una mera cuestión imaginativa. Creemos realmente que no podemos estar solos. Incluso, la mera estadística parece indicar que es absurdo razonar así. Se estima que en el universo observable hay alrededor de 100.000 millones de galaxias. Y en cada galaxia hay como mínimo 100.000 millones de estrellas con sus respectivos planetas, muchos de ellos habitables, lo cual nos da un incalculable número de civilizaciones. Visto desde esta perspectiva, la vida tiene que ser un fenómeno terriblemente común, y el universo debe ser algo así como un hervidero rebosante de especies alienígenas. No obstante, también inevitablemente nos preguntamos, entonces, ¿dónde están? Hola a todos. Aquí Astra de nuevo, y en esta oportunidad vamos a indagar un poco en la cuestión planteada anteriormente. Pero, empecemos por el principio. La paradoja de Fermi surgió como una interrogante y a su vez una respuesta negativa a la ecuación de Drake, la cual trataba de inferir la cantidad de hipotéticas civilizaciones en nuestra galaxia y, por extensión, en el universo. Pasó que durante algún tiempo varios científicos ofrecían soluciones irrisoriamente grandes para la ecuación. Los más optimistas arrojaban valores que superaban el 1.000.000 de civilizaciones posibles, lo cual básicamente daba a entender que el contacto con tales civilizaciones era y debía ser lógicamente inevitable. No obstante, la falta de datos fiables, la discrepancia en torno a ciertas variables de la ecuación o sencillamente el sentido común llevó al físico Enrico Fermi a cuestionar los resultados. En una charla informal, Fermi preguntaba, ¿por qué entonces no hemos encontrado rastros o pistas indudables de vida inteligente? En pocas palabras, la paradoja hacía y hace notar la obvia contradicción entre lo que indica la teoría y lo que han mostrado las observaciones. La belleza del cosmos y su curiosa perfección con frecuencia nos pueden seducir, y hacer ignorar que en realidad se trata aparentemente de un lugar muy inhóspito y brutal. A pesar de esto, naturalmente, se han propuesto muchas hipótesis que intentan dar una explicación razonable a la paradoja de Fermi, llegando a darse hasta más de 50 posibles respuestas. Algunas ciertamente son muy interesantes. Repasemos algunas. Número 1. El gran filtro cósmico. Esta hipótesis nos viene a decir que hay un punto indeterminado en el lento proceso evolutivo con el que todo intento de vida parece chocar irremediablemente. Sería algo así como un filtro o cuello de botella altamente improbable de ser superado por alguna suerte de forma de vida. Lo inevitable a continuación sería preguntar, ¿cuándo en el proceso evolutivo acontece este punto? El filtro pudo ya haber pasado, podría estar ocurriendo ahora mismo o incluso peor, aún estaría por ocurrir en el futuro. Quizás lo más aterrador para muchos sería lo último, pensar que no ha pasado todavía. Esto porque, significaría que aún no hemos sufrido aquel suceso tan catastrófico y asolador con el que nos extinguiríamos tarde o temprano. Puede que algún fenómeno natural demasiado destructivo del espacio acabe por aniquilarnos o puede que, al mejor estilo de como lo veía más probable el propio Fermi, nosotros mismos seamos los artífices de nuestra aniquilación. Y es que es solo cuestión de ver que el mundo no anda muy bien que digamos. Por un lado, la contaminación y el calentamiento global productos de nuestro comportamiento irresponsable con la Tierra representan un problema por el que realmente pocos en el mundo hacen algo. Por otro lado, el ser humano tiende a poseer una desgraciada naturaleza conflictiva y egoísta que lo orilla a la autodestrucción, guerras, degradación, agotamiento de recursos o la falta de control sobre nuestra propia tecnología. Simplemente irónico. Número 2. El zoológico. Esta hipótesis sugiere que nuestra Tierra a lo mejor formaría parte de una especie de reserva natural del espacio protegida por una raza alienígena benévola, la cual regiría su dominio bajo un estricto código de ver, pero no tocar. Nosotros no lo sabríamos porque estos seres esconderían su existencia de la manera más sofisticada, y solo nos estudiarían y cuidarían de nosotros como quienes resguardan las especies de un zoológico.
Tal vez no se contactan por razones éticas de preservación o esperan que se dé un salto evolutivo significativo en nosotros para hacerlo. La primera directiva de la serie Star Trek recoge esta posibilidad. Número 3. Simple desinterés. Nuestro arraigado pensamiento antropocéntrico puede hacernos creer que los extraterrestres tendrían un interés real en darse a conocer. No obstante, esto no tiene que ser necesariamente así. A lo mejor, ya conocen de sobra nuestra existencia, pero no les resultamos lo suficientemente listos, llamativos, importantes o extraordinarios para ser dignos de su atención. Número 4. Limitaciones de recursos o de tiempo. Por supuesto, la premisa tras la paradoja de Fermi presupone que otras civilizaciones tienen los recursos y la tecnología suficientes como para haber dado el salto hacia la colonización planetaria o estelar. Sin embargo, puede que esté pasando ahora justamente lo contrario. Es probable que desarrollen su tecnología y gestión de recursos a un modo demasiado lento en la escala del cosmos, o que ya de plano no dispongan de los recursos suficientes en su zona cercana. Esta carencia en tiempo y materiales les impondría un límite con el cual les haría imposible entrar en contacto con otros. Número 5. El silencio cósmico. El inhóspito espacio exterior podría estar regido por una regla general de, no hagas ruido. Así como quizás haya especies benévolas en el universo, así también podrían existir razas depredadoras o terriblemente expansionistas que no sentirían ninguna empatía hacia otras formas de vida, cazándolas para el consumo o exterminándolas antes de que pudiesen constituir una amenaza. Los aliens entonces razonarían sobre ello y la incertidumbre les haría evitar contactarse unos a otros para no correr riesgo. Lo otro es que estas razas malévolas sí existen y somos nosotros las presas inconscientes que están haciendo demasiado ruido en medio de la sabana con leones feroces observando. Número 6. No podemos escucharlos. Puede que los aliens ya nos hayan enviado muchas señales o pistas de su existencia, pero nuestra tecnología es aún muy poco avanzada, y por ello no es capaz de detectarlas. También puede que ya nos hayan enviado señales perceptibles, pero dadas las enormes distancias en el espacio, estas aún no hayan llegado a su destino. Por ejemplo, si en el pasado hubo una civilización extraterrestre ubicada a 3000 años luz y ésta envió una señal hace 1000 años, aún le faltarían otros 2000 años para recibirla. También se pudo haber dado el caso en que estas señales ya llegaron y fueron captadas, pero por uno u otro motivo se perdieron o se les dio otra procedencia, algo que en mi opinión es entendible considerando el escepticismo en estos temas. A lo largo de todo este vídeo, habiendo escuchado todo lo anterior, hemos pasado por el optimismo y el terror de pensar que existen o hayan existido otras civilizaciones alienígenas allá afuera en el frío y desconocido espacio. Sin embargo, aún falta repasar una posibilidad igual de válida que las otras, la cual ciertamente quizás ya nos hayamos planteado, pero que a su vez nos haya incomodado hacerlo. Por eso, dejé para el final, con justa razón, la que desde mi perspectiva es la opción más desoladora, inquietante y pesimista de todas. ¿Y sí? ¿Realmente estamos solos en el universo? Sí, no es una idea para nada descartable. De hecho, numerosos científicos como Paul Davies y Robert Park piensan que debe ser seriamente considerada. Al estudiar nuestro planeta, muchos hombres de ciencia no tardaron en deducir y afirmar que esta parecía ser un lugar sumamente especial y particular. Se dice que la incidencia de la vida sería un fenómeno extremada y oscuramente raro en el universo. Esto llevaría a suponer que quizás solo en la Tierra se han reunido las condiciones, coincidencias afortunadas y casualidades más poco probables para que la vida pudiera existir y desarrollarse. Por ejemplo, se postulan hechos como la presencia de un satélite grande como nuestra Luna, la presencia de un planeta como Júpiter que recibiría impactos cósmicos por nosotros, la localización relativamente tranquila y poco radiactiva del sistema solar en la galaxia, la tectónica de placas, una estrella como el Sol que dura y tiene el tamaño justo y suficiente, etc. Dadas estas poco frecuentes circunstancias, la aparición de la vida sería incluso irrepetible. Por tanto, nuestra pequeña esfera azul sería única en todo el cosmos. Pero, esto no detiene las esperanzas. A lo largo del tiempo, la hipótesis de la Tierra rara también ha sido objeto de críticas y cuestiones que ya no la hacen una explicación tan viable. Hoy, nuestro conocimiento de la vastedad del universo nos hace pensar que es poco probable que no exista vida más allá.
Los planetas que se han encontrado, que algunos podrían no ser del todo estériles, el descubrimiento de sustancias orgánicas provenientes del espacio y los presuntos océanos bajo ciertas lunas del sistema solar, hacen ver como poco realista esta hipótesis. Aunque bueno, si me preguntan a mí, pues desde mi perspectiva, el asunto claramente no está aún zanjado para ningún lado. Solo el tiempo y las investigaciones nos darán una respuesta a la intrigante pregunta: ¿dónde están? Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. ¿Y ustedes, qué piensan de la paradoja de Fermi? Espero que les haya gustado el vídeo. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motiva mucho a seguir trayendo nuevo material. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Nos vemos, y hasta la próxima. Hasta pronto.